predicar la palabra del Señor. Mi nombre es Hermes Zúñiga, estamos en el Ministerio Evangelístico Una Voz en el Desierto. Venimos de la ciudad de San Francisco, California. Mi esposa está conmigo. Tenemos dos hermosas niñas que ya nos durmieron. Mi esposa es Belki Zúñiga, ahí está. Levanta la mano. Aleluya. Tenemos 7 años de casados y tenemos 2 niñas, gracias al Señor. Amén. Venimos con el permiso de nuestros pastores, Wilfrido y Yolanda Abrecon, de la Iglesia del Refugio en Cristo Jesús. Ellos son nuestros pastores, estamos sujetos ahí. Predicador que no tiene pastor es un cabro, hay que amarrarlo. Amén. Aleluya. Pero tenemos nuestros pastores, ellos saben que estamos aquí y sabemos que hay 2 emisoras radiales que están transmitiendo en vivo esta noche. Amén. La emisora Miramar, ¿verdad? Y la emisora también Nueva Jerusalén. Y allá en California nos están escuchando, y así que le enviamos un saludo desde aquí de Joseph, Missouri, ¿verdad? San Joseph, Missouri. Amén. Le enviamos un saludo a los que están escuchando en California, en El Salvador, en Guatemala y en cada rincón de la tierra donde están llegando estas ondas radiales. Amén. Les enviamos un fuerte saludo en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, esperando ser de bendición a las miles y miles de almas que están detrás de esas ondas radiales escuchándonos. Amén. Así que, hermano, en esta noche me es un privilegio poder predicar la palabra. Amén. Así que aquí estamos para servir a Dios y a su pueblo. Me alegro de ver todo este pueblo. Amén. Yo creo que hay un poco de cada rebaño y yo creo que han estado trabajando fuertemente para estos 2 días de campaña. Amén. Yo creo que Dios no les va a defraudar. Dios es fiel y verdadero y cosechará el fruto de lo que ha sembrado. Aleluya. ¿Nos gusta la palabra? Aleluya. Gloria, eso me gusta. Eso es bueno. Amén. Gloria al Señor. Venimos de una ciudad, hermanos, donde las iglesias están retorcidas. ¿Verdad? Yo creo que no solamente es en California, es en todo Estados Unidos. Amén. Está terrible esto. Anda escalofrío entrar a las iglesias ahora. Pero bueno, ¿dónde me trajiste? Predica, dice el Señor. Como le digo a Ezequiel, que quiere escuchar, que oiga, y que no escuche, está bien, no hay problema. Amén. Así que esta noche venimos para complacer el corazón del Padre. Amén. No venimos para complacerlo a usted, sorry, pero no venimos para complacerlo a usted. Venimos para complacer el corazón del Padre en esta noche. Aleluya. Queremos que el Padre se sienta agradado. Aleluya. Y por eso vamos a predicar la palabra de Dios tal y como ella está escrita, sin quitarle ni ponerle. No quiero salirme del tema, gloria al Señor, ni salir con chistes en medio del mensaje. Vamos a llevar un tema bien alineado a la palabra y nos vamos a poner de pie y vamos a irnos a Apocalipsis capítulo 3 verso 15 y verso 16. Vamos al sagrado texto en esta noche. Gloria sea al nombre. Que Dios bendiga a nuestros pastores, amén, que están aquí. Hermano Cruz y el resto de pastores valientes, sus esposas y sus ministerios y sus ovejas, que Dios les bendiga. Vamos a leer esta poderosa palabra bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y todos decimos amén. Y escribe al ángel de la iglesia, mire, al pastor, no a la iglesia. Los pastores son los culpables, todos los pastores que están aquí. Los pastores, ustedes son culpables, se les mete basura a su iglesia. Aquí no dice que el mensaje va a la iglesia, dice al ángel de la iglesia. Dice, y escribe al ángel de la iglesia en la Odisea. He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero, el principio de la creación de Dios, dice esto: yo conozco tus obras, que ni eres frío ni caliente. Ojalá fueses frío o caliente, pero por cuanto eres tibio y no frío ni caliente, te vomitaré por mi boca, o de mi boca. Podemos tomar asiento sin dejar de alabar a Dios en esta noche. Dale un fuerte aplauso al Señor, enseñando que está de acuerdo con este asuntito de hoy. Gloria a Dios, aleluya. ¿Cuántos amamos esta palabra? ¿Cuántos amamos esta palabra? Aleluya. ¿Cuántos estamos esperando el rapto de la iglesia? Gloria sea el nombre del Señor. Hermano, después del capítulo 3 hasta el capítulo 4 de Apocalipsis, con un panorama simbólicamente hablando del rapto de la iglesia, el apóstol Juan ve una puerta abierta en el cielo y escucha una voz que le dice: sube, Juan, sube acá. Ahí vemos el rapto de la iglesia, hermano. Pero en el capítulo 3 verso 16 vemos un mensaje escrito a una de las 7 iglesias, y casualmente, hermano,
es a la iglesia última, a la iglesia número 7. Hermano amado, cada una de estas iglesias juega un rol profético, hermano, en el marco de la historia de la iglesia en la tierra. Y esta iglesia de Laodicea representa a la última iglesia. Por eso es que vemos en el capítulo 4, verso 1, hermano, simbólicamente hablando, vemos, hermano, inmediatamente el rapto de la iglesia. O sea que lo que Jesucristo vio en la iglesia de Laodicea, vio la condición de la iglesia de los últimos tiempos. O sea que esta historia está escalofriante, está tenebrosa, está un poco como que me da, hermano, de qué pensar, y me pongo a temblar siempre que leo esta historia de la iglesia de la Odisea. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Es la única vez donde vemos al Señor Jesucristo con un malestar en su cuerpo. Es la única vez que lo vemos, hermano, en Apocalipsis capítulo 3 verso 14 en adelante. La única vez que vemos al maestro con un malestar en su cuerpo. Las náuseas, hermano, las náuseas son un malestar en el cuerpo, un malestar que produce revoltijo y que produce asco en el cuerpo, y que al final termina la expulsión de aquello que está provocando el asco dentro de ese cuerpo. La Odisea, cuyo nombre significa el pueblo es enjuiciado. Ese es el símbolo o el significado de la Odisea. El pueblo es enjuiciado. O sea que, en otras palabras, Dios, para que pueda enjuiciar al mundo, Dios, para que pueda cantarle juicio al mundo, Dios no es hipócrita. Él primero le canta juicio a su casa, porque es necesario, que el juicio comience primeramente por la casa de Dios. Siento el poder de Dios mientras estoy hablando. Es necesario que el juicio comience por casa. La Odisea significa el pueblo es enjuiciado. Es la última iglesia. Y esta última iglesia nos representa a nosotros. Amén. La fundación de la iglesia. Miren qué historia tan bonita esta. La fundación de la iglesia en la Odisea, hermanos, fue fundada por Pablo con su colaborador llamado Epafras. Hermano, en Colosenses capítulo 4 versos 12 y 16 al 16 vemos como Pablo le dice a Epafras, hermano amado, y hablan de la iglesia de la Odisea. Hermano, se cree a 100% que Pablo con Epafras fueron los que fundaron la iglesia en la Odisea, ubicada en el Asia Menor, que hoy es conocida como Turquía. O sea que la Odisea en su tiempo fue una iglesia de avivamiento. La Odisea fue una iglesia de sana doctrina. La Odisea fue una iglesia, mi hermano amado, de poder del Espíritu Santo, llena del poder de Dios. La Odisea fue una iglesia llena de temor y de temblor por Dios. La Odisea en su tiempo fue una iglesia llena del celo santo de la palabra. La Odisea en su tiempo fue una iglesia que amaba la palabra en grande manera. La Odisea en su tiempo fue una iglesia poderosa también en obras, porque fue fundada ni más ni menos que por el apóstol Pablo y Epafras. Pero más que Pablo y Epafras, quien fundó la iglesia de la Odisea fue el Señor Espíritu Santo. Bendito Dios. Y cuando una obra nace en el corazón del Espíritu Santo, esa obra nace en el avivamiento, nace en el celo por la palabra, nace amando la palabra, nace amando y abrazando la sana y bella doctrina. Eso, déselo fuerte a Él. Déselo fuerte ese aplauso, Señor. Porque es digno de toda gloria y de toda honra. Gloria a Dios. La Odisea, hermano, era una ciudad ubicada en Turquía, que en ese tiempo se conocía como el Asia Menor. Hermano, era una ciudad adinerada. La Odisea era una ciudad. Era una ciudad adinerada. Era una ciudad de negocios. Era una ciudad, hermano amado, de contratos millonarios. La Odisea era una ciudad de empresas y empresarios. O sea que la Odisea era una ciudad de mucho billete. La Odisea era muy reconocida en el mundo de aquel entonces, mi hermano, porque tenía una textilera donde se fabricaba una tela negra muy cara, muy fina, muy lujosa, que solamente los ricos podían obtener para poder hacer sus trajes, para poder hacer
Pafas. Bendito sea que, hermano, en la Odisea había esta textilera que hacía a la ciudad muy famosa, muy deseada, muy, hermano amado, muy amada por mucha gente. La Odisea era una ciudad cosmopolita, o sea que ahí llegaba gente de todo lugar. Ahí llegaban, hermano amado, judíos, ahí llegaban romanos, ahí llegaban griegos, llegaban asiáticos, llegaba gente de todo lugar. Era una ciudad, hermano, como nuestras ciudades de hoy, donde vemos salvadoreños, hondureños, nicaragüenses, guatemaltecos. Era una ciudad cosmopolita porque era una ciudad de negocios, una ciudad de empresas, una ciudad de mucho trabajo. Bendito sea el nombre del Señor para siempre. Hermano, esta iglesia era muy reconocida en el mundo de aquel entonces, no solamente por la textilera que había en ella, sino que también había un laboratorio de medicina donde, hermano, se extraía un polvo llamado colirio. Hermano amado, una medicina muy cara, muy famosa. Fue, hermano amado, en ese lugar donde se implementa, donde se inventa, hermano amado, esta medicina en el mundo de aquel entonces. Y esto hizo famosa a la ciudad de la Odisea. Un polvo extraído de una piedra que había específicamente en esa región de la Odisea. Entonces estos laodicenses, hermano amado, sacaron provecho de todo esto y empezaron a hacer laboratorios muy famosos en aquel lugar. Pero no solamente, hermano, era solo esto, sino que había toda clase de negocio en la Odisea. Hermano, dice la historia y dice la geografía de este lugar que a un lado estaba Hiriópolis, otra ciudad, y en otro lugar estaba otra ciudad que era muy famosa. En una, hermano amado, había un agua muy caliente con un azufre dentro de ella, donde la gente llegaba para poder, hermano, ser sanada de sus enfermedades. Donde aquella agua caliente que había, hermano, en Hiriópolis, hermano amado, cuando se metía la gente enferma salía sana. Pero al otro lado de la Odisea había otra ciudad donde había un agua muy fría, donde, hermano amado, los que estaban sedientos y necesitaban agua para refrescar su sed iban hasta ese lugar para poder sacar y saciar, hermano, su cuerpo de su sed. Hermano, y la Odisea se encontraba en medio de estas dos grandes ciudades. Aleluya, hermano. Y aquí estaba la iglesia de la Odisea. Era un tiempo de prosperidad, era un tiempo de afán para la iglesia o para esta ciudad de la Odisea. Y parece que esta iglesia, hermano, empezó a enredarse. Mire qué terrible. La iglesia que se encontraba en la Odisea, una ciudad adinerada, una ciudad de empresas y de negocios. La iglesia que estaba ahí, que fue fundada por el Espíritu Santo, hermano, usando Dios al mismo Pablo y a Epafras. Que esta iglesia que fue llena del celo de Dios, que fue llena del Espíritu Santo, que un día era celosa por la palabra, celosa por los mensajes. Esta iglesia poco a poco se fue enredando, hermano amado, con los negocios que había en la misma ciudad de la Odisea. Hermano, la iglesia empezó a envolverse con todo aquello que se veía y que había en aquella ciudad. Hoy, mi amado, la Biblia establece en primera carta a Timoteo, capítulo 6, verso 10, que la raíz de todos los males, mire el problema, la raíz de todos los males, Pastor Cruz, es el amor al dinero. Hermano, el cual, amando a muchos, este dinero, dice Pablo a Timoteo, mi hermano, que se desviaron de la fe y fueron traspasados por muchos dolores, porque vieron billetes, vieron prosperidad, vieron dinero. Hermano, o sea que el amor al dinero puede hacer caer a un pastor de nuestro tiempo de hoy. Esto le pasó a la iglesia de la Odisea. Fueron poco a poco cediendo y metiéndose como se movía su ciudad. Ellos se iban moviendo también. Ellos ya no obedecían la palabra. Cuando usted va a un río, nade contra la corriente de ese río a ver cómo le va. Pero métase al río y nade con el río, usted va a correr igual a él. Pero la iglesia es que para Dios, hermano, 1 más 1 no es 2. Gloria a Dios. Dios dice, y se unirá el hombre a su mujer, y ya no serán 2, porque para Dios 1 más 1 no es 2, sino que serán solamente 1, dice el Señor. Y para Dios, nadar con la corriente de este mundo es nadar en contra de él. Para Dios quiere que nosotros nademos contra la corriente de este mundo. Pero
Pero la Odisea, mi hermano amado, empezó a nadar con la corriente que se movía en su ciudad, hermano. La iglesia de esta ciudad empezaron ellos a moverse como se movía su ciudad. Empezaron a caminar como caminaba su ciudad. Empezaron a pensar como pensaba su ciudad. Y empezaron a envolverse poco a poco hasta que terminaron, hermano amado, cambiando el mismo mensaje de la palabra. Ya no se predicaba aquel mensaje que se predicaba cuando la obra comenzó. Ya no se cantaban aquellos cánticos de santidad, hermano. Ya no se miraba mundo en los cánticos como había comenzado la obra. Aquellos mensajes de celo por la sana doctrina, hermano amado, ya no se escuchaban en la iglesia de la Odisea. ¿Sabe por qué? Porque la iglesia estaba empezando a correr como corría su ciudad. Y es un problema que cuando la iglesia, hermano amado, empieza a ver lo que se mueve en su ciudad, dice: yo creo que para que la ciudad no se enoje conmigo y para que venga la gente y para estar de acuerdo con la gente que está viniendo, voy a empezar a predicarles un mensaje conforme a lo que ellos piensan, conforme a los que ellos ven, conforme a los que ellos quieren. Y empezó la Odisea poco a poco, porque la cuestión es que la basura a su iglesia no se mete de un solo. La basura en las congregaciones no se mete de un solo. Pablo lo vio. Pablo dijo: un poquito necesita el diablo. Pablo dijo, hermano, solo un poquito necesita el diablo. Pero Pablo le exhorta a la iglesia y dice: hey, cuando quiere ese poquito de levadura entrar a la iglesia, sáquelo fuera, porque un poquito de levadura levanta toda la masa. Toda la iglesia se echa a perder poco a poco. Empezamos a ver poco a poco cómo, hermano, y después es un problema que el pastor después no podemos sacar al mundo. El pastor se encuentra con Pilato. Voy a complacer al pueblo y voy a complacer. Santo, habla, Señor. Entonces dijo Pilato: tráigame una palangana de agua, me voy a lavar las manos. Me quedo neutro. Y los pastores piensan: yo creo que Dios no me va a dar un cantazo por eso. Pero ¿qué dice Dios? El juicio primero. Escribe al ángel. No le dice a la iglesia de la Odisea: escríbele a ese cabezoncito que yo puse ahí. Escríbele a él. No es al diácono, no es a la diaconisa, no es a la grupo de la danza. Escríbele a él, escríbele un mensajito específicamente para él. Que yo creo que Dios lo puso. Dios lo puso. Perdieron el cielo por la santidad. Mire qué terrible. De tal manera fue decayendo lo decía el pastor, que en el versículo 20 que usted está ahí viendo, vemos a Jesús queriendo entrar nuevamente a la iglesia de la Odisea. Y aquí estoy a la puerta y estoy llamando, quiero entrar. O sea, ¿qué quiere decir eso, Pastor Cruz? Que ya lo habían sacado. Porque cuando sacamos la santidad, sacamos a Jesús. Cuando sacamos el celo por la sana doctrina, estamos sacando al mismo hermano, estamos sacando al mismo Jesús de la iglesia. Qué vergonzoso. Jesús pidiendo entrada. En el verso 20. Aleluya. Imagínense. Hey, ¿hay alguien ahí? Si alguno me escucha, ábranme la puerta, porque quiero entrar y cenar con ustedes. Quiero hablar con ustedes, quiero predicarles nuevamente, porque yo empecé esa obra y yo la quiero terminar. Dios empezó la obra que está en su mano y Él la quiere terminar. Yo no vengo a juzgarle ni a enviarle al infierno, porque Dios, antes de enviarle al infierno, le envía una palabra de amor, porque Dios ama a sus pastores, Dios ama a sus siervos, Dios ama a sus
de decirle Dios te va a enviar al infierno, Dios te dice, ay hijo mío, vengo hoy a ti nuevamente, así como vine 20 años cuando te puse al ministerio. Quiero que vuelvas a donde todo comenzó. Quiero que regreses al celo del primer amor. Ese es el Dios que yo conozco, el Dios de amor, que me fue a decir a Nínive. Tienen juicio ustedes, pero antes de ello yo quiero ver en ustedes un corazón dócil y abierto para mí, porque nuestro Dios, antes de ser fuego consumidor, hay, hermano, un atributo que rodea la personalidad de Dios, que es más grande que el fuego consumidor, y ese atributo dice que Él es amor. Él es amor, porque de tal manera Dios te amó, porque hermano, el que no ama no ha conocido a Dios, porque Él es amor. Antes de enviarte fuego te envía su amor, te envía una oportunidad más, diciéndote, hijo mío, aquí estoy, aquí estoy. Yo no me he ido siempre, he estado ahí. Lo que pasa es que dice el Señor, estoy triste. ¡Gloria a Dios! Eso es lo que pasa, que el Señor se entristece. Eso es lo apóstol. Y no entristezcan al Espíritu Santo. Eso es lo que Dios no se ha ido. Él siempre ha estado ahí, solo que está triste. Él está llorando. Lo tienen en una esquina abandonado. Y él llora. Y está buscando un guerrero que se pare dentro de las congregaciones con un espíritu profético. Y le digo a la iglesia, es tiempo de levantarnos del polvo en el que estamos durmiendo. Iglesia, el rapto está. Todo está cumplido. Hay que levantarnos. Pronto viene el Señor a levantar su iglesia. Pronto escucharemos. Y caravante se queda amante. Y caravante se pronto esa trompeta la vamos a escuchar pronto. Déselo. Aquí está la atmósfera espiritual, está la atmósfera del Espíritu Santo. Se mueve con poder. Aleluya. Poco a poco. ¡Gloria a Dios! Yo no sé si usted lo puede ver, hermano, pero aquí no hay otro título para la iglesia de la Odisea más que el título de la iglesia de la prosperidad. Dice la iglesia de hoy, la iglesia de la doctrina de la prosperidad. La iglesia, hermano amado, que va corriendo con el mundo, que va corriendo con el sistema de este mundo, que se va envolviendo, hermano, y el mundo es una telaraña, que cuando una mosca cae en la telaraña, poco a poco la mosca se va enredando, hasta que cuando ella, hermano, quiere salir de la telaraña, ya la araña está ahí esperando su presa para comer. Hay ministerios que ya están muertos, pastor, donde Dios ya se salió, pero hay otros ministerios donde Dios permanece todavía. Él está triste, pero todavía está ahí. Él está triste, pero todavía está ahí. Está ahí. El Señor está ahí. No permitas que Él se salga. No permitas que Él se vaya. No permitas que Él salga de tu templo. Déjalo ahí adentro. Jesús está afuera. Cuando se cambia el mensaje, Jesús se sale. Cuando se pierde el amor por la sana doctrina, Jesús se sale. Cuando se pierde el celo por la santidad, Jesús se sale. Y cuando hablo de santidad, estoy hablando de una santidad extrema. No solamente por fuera. Porque hoy nosotros, los de la sana doctrina, Pastor Cruz, nos gusta predicar el mensaje de la santidad solamente por fuera. Pero nos olvidamos de lo que Cristo habló en Mateo 23:26. Cristo nos da una doctrina de hablar ahí. Él dijo, la santidad comienza por dentro. Jesús dijo, limpia primero lo de adentro del vaso. Lo de adentro del vaso. Pero también sigue lo bueno para que lo de afuera sea también limpio. O sea que Dios quiere santidad por dentro y también por fuera.
medio raro. ¡Ey! Estamos bien vestiditos con el corazón lleno de basura. ¡Ey! ¡Dale, dale! Oye, mi hermano que está a mi lado, no le hablo, me la debe. Entonces, nos abundan mundanalidades. Cuando sacamos la verdadera doctrina, el celo por la palabra, el celo por la santidad, se abren las puertas de par en par para la mundanalidad. Se abren las puertas de par en par para el libertinaje dentro de la iglesia. Se abren las puertas de par en par para el paganismo dentro de nuestras congregaciones. Por eso Jesús le manda un mensaje escrito y se presenta como así dice el amén. O sea que vemos a Jesús por primera vez haciéndose llamar él mismo como el amén. Y cuando usted dice amén, está confirmando la palabra con un así sea. O sea que Jesús le dijo, el así sea, hoy está aquí enfrente de nosotros, trayéndoles un mensaje, trayéndoles una palabra. Jesús se presenta como el amén. ¡Aleluya! He aquí el amén, el testigo fiel y verdadero. ¡Gloria a Dios! Amén. ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Desde los puertos de ¡Santo! ¡Gloria a Dios! todos lo conocen. ¿A qué no ve este asunto? Le dice, lo primero que le dice, yo conozco tus obras, porque era lo único que tenía lo decía ya, obras. La gente dice que es que sí. La gente piensa que pueden dar comida ¡Aleluya! allá a los de fuera. Oye, no tiene nada de malo. Estamos complaciendo el corazón de Dios. Pero hay gente que piensa que con hacer obras, hermanos, tienen comprado a Dios. Como si Dios se comprase por una limosna, como que si Dios se vendiese por $100, como que si Dios se vendiese por una ofrenda pesada. Hermano, dice la palabra de Dios que en la Odisea solamente habían quedado las obras. Una iglesia de pueblo. No sería si usted esto medio reconocido con las iglesias de hoy. Tenemos una casa hogar allá en Puerto Rico, tenemos una casa hogar allá en Honduras, tenemos una casa hogar y las iglesias se llenan la boca diciendo todo esto. Y cuando vemos la iglesia, la santidad, ¿y dónde está la santidad? Señor, que esta iglesia, muchos comiditas por aquí, muchos comiditas por allá, visitaditas a los presos por aquí, visitaditas a los presos de los hospitales por allá, pero ¿dónde está la santidad? Señor, y la santidad, ¿será que podemos comprarlo con ir a visitar el hospital, con ir a visitar la cárcel? Pero eso no. Eso ni las obras son parte de tu fe, porque la fe sin obras es muerta, pero las obras sin la fe también es muerta. O sea que la cosa tiene que ir acompañada por fe, una balanza anivelada. Pero la Odisea solamente tenía obras. Pero el verdadero problema de ellos, Jesús lo traza en el 17 al 18. Él les dice, son unos desventurados. Cuando Jesús habla fuerte, habla fuerte. Los pastores, nosotros, los evangelistas, los maestros, cuando Dios nos exhorte, hacémonos firmes. Hacémonos, porque si no va a caer la vaina. Cuando Jesús saca la vara, da buenos latigazos. ¡Gloria a Cuando Dios! Jesús saca la vara, da buenos latigazos. Y cuando Jesús nos va a exhortar, mejor estemos ahí quietos, muérdase la lengua, cállese usted solo y diga, hey, camarita, carne, porque Dios te ama, por eso está hablando, porque nos queremos revelar. Ay, qué fuerte, está bien, a medio revolvernos, pero diga si también ahí tranquilita, carne, que Dios te está hablando porque te ama el ministerio pastoral que Dios puso en tus manos. Por eso Dios le exhorta a tiempo antes de que sea demasiado tarde. ¿Qué como le dice? Eres un desventurado. O sea, cuando usted busca en el diccionario, la palabra desventurado es desgraciado. Búsquelo. Diccionario de la lengua española. Eres un desgraciado. ¡Gloria Se a me Dios! cayó de la gracia. ¡Gloria a Jesús! Gloria a Dios. Eres un desventurado. Eres un miserable. ¡Santo! Gloria Jesús a Dios. estaba con congoja.
le dice todas estas cosas. Santo Dios. Eres un desgraciado, eres un desventurado, Santo. Gloria a Dios. eres un miserable, eres un pobre, Santo Dios. tienes tus ojos pelados, pero eres un ciego. Ay, pero la última más terrible, y estás desnudo. Estás desnudo. Noé tenía muchos años de haber caminado con Dios desde el capítulo 6 del libro de Génesis. Era amigo de Dios, y cuando Dios lo saca de la arca, hermana madre de la salvación, en el tiempo del diluvio, la Biblia dice que se trepó a una colina y allá sembró viñedo, y del viñedo que él sembró sacó, hermano, un vino medio fermentado, y dice que cuando él bebió del vino se embriagó del mismo vino, del mismo viñedo que él había sembrado, y cuando él se embriaga se quita la ropa, hermano, y queda desnudo. Hermano, la desnudez es símbolo de que usted perdió la santidad después de haber caminado, mire hermano, después de haber caminado tantos años con el Señor, Santo Dios. ya viejo, se vino a desnudar. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Después de haber predicado 5 años, 10 años, 15 años, la santidad pura, después de 15 años, después de estar viviendo, hermano, un avivamiento puro y sincero y verdadero, hermano, se voltea la tortilla y se quita la ropa y dice: yo creo que lo que yo prediqué un día es que estaba loco, yo creo que era un fanático, era un emocionado. Ese cuentecito lo vengo escuchando ya desde hace mucho tiempo. Los pastores, hermanos, que se falsearon y se vendieron, dicen ahora: es que yo era un emocionado, exageraba, yo creo que yo era uno de esos legalistas. Pero no, mi hermano, lo que pasaba es que habías nacido en el corazón de Dios, y cuando un ministerio nace en el corazón de Dios, ese ministerio es celoso. Le dice: está desnudo. Yo como Gille. Gloria a Dios. Necesitamos hombres íntegros como Pablo, íntegros como Pedro. Hasta la muerte dijeron: no vendo la doctrina, no la vendo, no la cambio por nada. Mi viña no se vende, ni la cambio por otra. Mi viña, mi papá me la heredó y nació en el corazón de él. Después él me la transmitió a mí, y yo estoy cuidando esta viña que papá puso en mis manos. No se vende, no se compra, ni se cambia por otra, ni se cambia por el mundo, ni se cambia por la carne. El verdadero problema era desventurado, miserable, pobre, ciego y desnudo. Gloria a Dios. Y habían perdido la vergüenza. Perdieron la vergüenza. Pierde la vergüenza. Amén. Santo. Yo te aconsejo que de mí compres ropas para que se cubran la vergüenza de tu desnudez, porque habían perdido la vergüenza. Aleluya. Y la iglesia pierde la vergüenza. Lo contrario, la vergüenza es honra. Cuando usted honra a Dios, hermano, usted se mira al espejo y dice: ¿será que yo honro a Dios con esto que tengo puesto? Gloria a Dios. Amén. ¿Será que yo honro a Dios con estos trapitos? Y la pregunta excelente del año: ¿será que María, la madre del Señor, se hubiera puesto estos trapos? Santo. Gloria a Dios. ¿Será que Pablo se hubiera puesto estos pantalones tan pegados? ¿Será que Pablo hubiese vestido con estas manchas que yo ando vestido en la calle y en la iglesia y en todo lugar? ¿Será que Pablo lo hubiera hecho? Y el espejito le decía: no, la carne te gobierna. Ahora, el tema es el vómito de un rey. El problema de la Odisea es que estaba dentro del cuerpo. Y la vemos, hermano, instantes antes de ver el capítulo 4, donde vemos el rapto de la iglesia. Vemos a Jesús, hermano amado, donde él dice: pero por cuanto no eres frío ni caliente, sino que eres tibio, o sea que estás en un término medio, hermano, o sea, no eres ni de aquí, no eres ni de allá, estás en término medio, que cualquiera que te mire a la iglesia se pregunta: ¿será
¿Será que es cristiano o es mundano? O sea que como que no te pueden reconocer porque estás en término medio. Todavía no se ve la pureza del Espíritu Santo. Eres un tibio. Hay una pata afuera y un pie adentro. O sea que, hermano, Jesús dice, estás en término medio. Hermano, y aquello le provocó al Señor una náusea dentro de su cuerpo. Y la gente dice, yo no creo que Dios vaya a vomitarme. Yo no creo que Dios me vaya a dejar en la tierra solamente por esto, solamente por esta cosa tan pequeña. Bueno, le tengo noticia. La mujer de Lot no le creyó a los ángeles cuando los ángeles le dijeron, si volteas a ver para atrás te convertirás en una estatua de sal. Los ángeles le dijeron, corre a Zoar, corre por tu salvación y no tornes tu mirada para atrás. Pero cuando la mujer de Lot estaba a punto de llegar al monte de la salvación, dice la palabra que ella se recordó de Sodoma. Vinieron muchos pensamientos. Jesús la recuerda en Lucas 17, acordado de la mujer de Lot. Vinieron muchos pensamientos a la cabeza de la mujer de Lot. Volteo a ver para atrás. Yo no creo que estaban exagerando los ángeles. El predicador está exagerando. El predicador está hablando muy exagerado. Así estaba diciendo la mujer de Lot. Los ángeles, porque ellos no sabían que eran ángeles, eran dos varones. Tiene algo dentro de sí que no me va a poder dejar. Yo creo que él no me va a poder dejar. Y si se ve el pastor Cruz, me agarro los pantalones de él. Me voy con él ahí agarrando los pantalones. Pero la mujer de Lot, cuando no creyó en la predicación y voltea a ver para atrás, inmediatamente se cumple la palabra. Porque sea todo hombre mentiroso y Dios verás. Si él dice que sin santidad nadie verá al Señor, es porque esa palabra tiene que cumplirse al pie de la letra. Vemos a Jesús vomitando. ¿Sabe por qué vomita Jesús? Porque le da asco. Jesús vomita porque le da asco ver la condición de la iglesia. Le da asco ver la el vómito del rey. Yo no quiero ser vomito. No me enviaron al infierno. No. Aleluya. Debemos decirle, pastores, que Dios les ama. Amén, amén. Y que sus ministerios nacieron en el corazón del Espíritu Santo. Gloria a Dios. Y él dice, yo comencé la obra en ese ministerio y yo déjame a mí terminarla, te dice el Señor. Bendito Dios. Aleluya. No lo hagas tú, no lo hagamos nosotros. Gloria a Ahora el Dios. Señor. Aleluya. Vamos a ponernos de pie en esta noche. Vamos a ponernos de pie todos, así como están. Bien, nos veo bien gozosos. Amén. Eso me gusta. Me gustaría que los músicos cantasen como una alabanza de adoración. Quiero hacer un llamado. Amén. Primeramente, pasar al altar de esta noche. Hoy yo quiero orar por alguien. Hoy yo quiero poner mis manos sobre alguien. Y si Dios le va a dar una palabra profética, Dios se la va a dar. Si Dios le va a consolar, que va a dar una palabra profética, Dios lo va a hacer. Si Dios le va a exhortar, que va a dar una palabra profética, Dios lo va a hacer en esta noche. Alguien quiere decir de la administración del Señor. Oh, algo es